Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al comité organizador de este congreso por haberme brindado la oportunidad de estar aquí esta tarde con ustedes y, por supuesto, a todos ustedes por participar en el mismo. Como el título indica, yo me voy a centrar en la arquitectura histórica, es decir, en la arquitectura escolar en Aragón entre 1923 y 1936. Y, en concreto, en esos edificios escolares de instrucción primaria pública que fueron construidos en Aragón durante el periodo objeto de estudio y, en concreto, en pequeñas ciudades o municipios rurales, dado que aquellos edificios escolares emplazados en las capitales de provincia responden a unos planteamientos concretos y específicos. La elección de este marco cronológico responde, como bien pueden entender por la fecha de 1923, al inicio de la dictadura de Primo de Rivera, que supuso el comienzo de un ambicioso plan de construcciones escolares que fue continuado y ampliado durante la Segunda República. Y, por su parte, la fecha de 1936 supuso el comienzo de la contienda civil, que no solamente implicó la paralización de numerosos proyectos y obras, algunos de los cuales fueron retomados después de la misma, sino también el quebranto de ese proceso de regeneración y modernización emprendido en materia educativa con el cambio de siglo. Por lo tanto, la elección de este periodo se fundamenta esencialmente en el impulso que tanto la dictadura de Primo de Rivera como la Segunda República dieron al sistema educativo y especialmente a la instrucción primaria. Por lo tanto, yo intentaré definir cuáles son las características más determinantes de esos edificios escolares de instrucción primaria pública construidos en Aragón durante ese periodo. Pero antes me pareció pertinente intentar definir qué se entiende por modelo y tipología arquitectónica. Para ello tengo que señalar, en primer lugar, que la tipología arquitectónica de edificio escolar de primera instrucción se define, por así decirlo, hacia mediados del siglo XIX, teniendo presente el sistema pedagógico, también las disposiciones legislativas relativas a la educación primaria, así como también las normas técnico-higiénicas que debían de reunir este tipo de edificios. En la época existían dos sistemas pedagógicos, el denominado individual, que, como pueden entender, estaba destinado a educar a un individuo de forma personalizada, y el colectivo, destinado a educar a una colectividad. Esta última fórmula evolucionó desde la enseñanza unitaria, consistente en agrupar en una misma clase a pupilos de diferentes niveles y edades, hasta la enseñanza graduada, fundamentada en la agrupación o clasificación de los alumnos en función de sus niveles de conocimiento y también edad, y, por supuesto, se les disponía en aulas independientes. En este contexto, les recuerdo que la enseñanza graduada se estableció en nuestro país legalmente en el año 1898 y supuso, sobre todo, una de las banderas del regeneracionismo y una solución para afrontar el deterioro que se vivía en materia educativa. Lo que sí que es sabido es que el modelo de la escuela unitaria fue el más extendido e incluso llegó a pervivir en nuestro país hasta la década de los años 60 del siglo pasado. En cuanto a las disposiciones legislativas relativas a la educación primaria, estas se remontan a principios del siglo XIX y, sobre todo, fueron determinantes en la configuración y en la evolución del espacio escolar. Por tiempo, sintiéndolo mucho, no voy a poder centrarme en todo, pero también indicarles que en gran medida el contenido de esta intervención lo tienen ustedes en el catálogo que se ha editado con motivo de la exposición que les invito a visitar con esta misma denominación. Y entre las disposiciones legislativas sí que me parece pertinente citar desde la Ley Moyano de 1857 hasta el Real Decreto de 28 de abril de 1905, puesto que fue el primero que impulsó en nuestro país la necesidad de construir un edificio escolar con las mejores condiciones de salubridad y de higiene. Y este, a su vez, se acompañaba de unas instrucciones técnico-higiénicas, a partir de las cuales ya un arquitecto, Luis Domingo de Rute, diseñó 12 modelos de edificios escolares. Posteriormente, se
hizo necesaria la formulación de nuevos proyectos. Así, por Real Decreto de 27 de marzo de 1922, fueron aprobados los modelos de edificios escolares redactados por el arquitecto institucionista Antonio Flórez Urdapilleta, quien se encontraba al frente de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares, conocida bajo el nombre de OTC. ¿Cómo fueron diseñados estos modelos de edificios escolares? Atendiendo al tipo de escuela, es decir, si era unitaria, graduada, atendiendo a la climatología y también al sistema constructivo de cada región. Es decir, en cierto modo se pretendió atender a las necesidades que cada una de las localidades de nuestra geografía tenía en materia escolar. Luego ya veremos lo que sucedió. Dado que he mencionado esta oficina técnica, me parece pertinente señalarles que era de reciente creación, que su sede se encontraba en la ciudad de Madrid. Entonces, en cuanto había una solicitud o una petición de construcción de un edificio escolar que fuera subvencionado con fondos estatales, era la oficina técnica la que se encargaba de la formación del pertinente proyecto y del correspondiente presupuesto. Pero luego incidiré también en este aspecto. Quiero que fijen este modelo que diseñó Antonio Flórez Urdapilleta para Escuela Unitaria de Niños y Niñas para el Clima Frío y Lluvioso. Fíjense, porque luego lo vamos a ver en alguna escuela, adoptado en alguna escuela aragonesa. También, entre otros reales decretos, citar el del 15 de julio de 1934, por el cual se regularon los aspectos técnicos, administrativos, higiénicos para la construcción de edificios escolares. Y lo sorprendente es que este Real Decreto de 1934 estuvo vigente hasta la Ley de Construcciones Escolares de 1953. Por lo tanto, atendiendo a todo lo expuesto y sobre todo a las condiciones técnico-higiénicas que debían de reunir este tipo de edificios, estos se debían de emplazar, atendiendo a todo ello, en lugares sanos, en lugares soleados. Su construcción debía ser sólida y lo más importante es que se empieza a cuidar una adecuada distribución de todas las dependencias. Fíjense, por ejemplo, aquí en las dimensiones de las aulas, por lo general entre 9 por 6 metros, con una altura de unos 4 metros de altura. Fíjense también que en el caso de las escuelas unitarias podían llegar a acoger cada clase entre 50 o 60 colegiales. En cambio, en las graduadas se reservaba para un número menor de pupilos, en torno a unos 42. Es decir, por primera vez se tienen presente cuestiones como la buena orientación del edificio, la salubridad, la ventilación. Y esto explica, por ejemplo, fíjense en estas escuelas graduadas de Maella, con estos amplios ventanales que iluminan, como pueden ver, el aula, y fíjense cómo la última fila de cristales es giratoria para de esta manera facilitar una constante ventilación de las clases. En planta, como pueden ver, presentan soluciones muy sencillas, por lo general formato rectangular, en L, en algunas ocasiones y sobre todo en las escuelas graduadas que veremos que tenían mayores dimensiones, pueden presentar planta en forma de U. Y como ven, ¿cuáles son las dependencias? Fíjense, la rampa para salvar ese desnivel entre el edificio y el terreno. Accedemos al zaguán o vestíbulo, que es un elemento articulador de todas las dependencias y nos lleva al despacho del maestro, de la maestra, al guardarropa o vestuario, a la leñera, a los servicios higiénicos y a la clase. Fíjense también un cobertizo o porche, que en este caso tiene razón de ser porque es una escuela proyectada para un clima frío y lluvioso, y aunque aquí no está señalado, en la parte posterior del edificio se contempla la existencia de un campo escolar. No olviden tampoco las teorías pedagógicas del momento, la importancia de que el niño entrase en contacto con la naturaleza a través de ese esparcimiento al aire libre. Ya centrándonos en el caso de Aragón y en los edificios escolares de ese periodo, me parece pertinente señalar que la mayoría de los proyectos fueron formulados o redactados por un arquitecto de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares. Otra cosa es que la dirección de las obras se acometía por el arquitecto escolar de la provincia, que en el caso de Aragón, y desde la década de los años 20 hasta la década de los años 60, esta tarea recayó en el zaragozano Regino Borovio Ojeda, quien compartió y colaboró en esa tarea con su hermano José, y sobre todo este último en lo que respecta a la provincia de Huesca.
De hecho, si ustedes visitan la exposición que pueden contemplar en el Palacio de Congresos, verán que muchos de los fondos son cedidos por este archivo familiar de arquitectos, a los que desde aquí les quiero expresar mi más sincero agradecimiento. Sigo explicando que también en algunas ocasiones, como pueden ver, esta no es una escuela dirigida, pero bueno, ahora les explicaré de quién es una escuela del arquitecto Teodoro Ríos Balaguer, porque en algunas ocasiones, y siempre que el consorcio municipal lo solicitaba, también estas escuelas podían ser redactadas por el arquitecto de la provincia, que en el caso de la provincia de Zaragoza esta tarea recayó en esos años en Teodoro Ríos Balaguer. De hecho, grupos escolares como los de Arándiga, los de Borja o los de Daroca, que tienen aquí ustedes, son obras suyas. Pero también, en menor medida, estos grupos escolares aragoneses de este periodo podían ser formulados sus proyectos por el arquitecto municipal. Este es el caso, por ejemplo, de las escuelas de Borao, en Huesca, que fueron redactadas el proyecto por el arquitecto oscense Antonio Uceda. Pero sí que me parece pertinente señalarles que indistintamente de quién formulase el proyecto, siempre en la mayoría de las ocasiones, un arquitecto de la oficina técnica, el arquitecto escolar de la provincia era el encargado de supervisar el proyecto y sobre todo para que éste atendiese a la normativa legislativa antes mencionada y sobre todo a la practicidad constructiva. Dado que tengo este edificio aquí de las escuelas de Borao, quiero señalarles que, como luego mencionaré, eran construcciones sólidas, muy buenas construcciones. Y hoy en día la mayoría de estos edificios, por no decir casi todos, siguen desempeñando las fines docentes para los que fueron creados. Eso sí, en otras localidades el hecho de la migración, el descenso de la población infantil, que es hoy en día también una situación a tener presente, hizo, por ejemplo, que esta escuela, la de Borao, desde los años 80, se ha intentado siempre buscar una comparación entre el edificio, una fotografía de época del año 28 y una fotografía actual. En la planta baja hoy se destina a bar, cafetería y la planta superior a vivienda de los propietarios. Eso también se ha sido recogido en la exposición. Cabe decir que también analizando todos los proyectos, la provincia de Zaragoza fue la provincia más beneficiada en cuanto al plan de construcciones escolares. ¿Por qué se acometen estas construcciones escolares? En primer lugar, o bien porque eran inexistentes en estas localidades, o en segundo lugar, porque aquellas que existían no reunían las suficientes condiciones de capacidad, salubridad e higiene. Si ustedes consultan documentación de la época, se hablaba de locales escuelas, es decir, las escuelas se emplazaban en pisos de alquiler donde los alumnos únicamente podían beneficiarse, y si era posible, de un patio de luces como campo de recreo. Y también es la primera vez, como digo, y en otras ocasiones también compartían dependencias hasta hace poco en muchas localidades aragonesas con la casa consistorial, también con los juzgados, con el hospital o incluso con dependencias carcelarias. O sea que es decir que es la primera vez que se construye un edificio escolar para fines propiamente docentes. Es verdad que se pensó sobre todo en escuelas unitarias para las poblaciones menos numerosas y en escuelas graduadas para poblaciones de mayores habitantes. También hay que señalar que la mayoría de estos proyectos fueron subvencionados con fondos estatales y se emplazan en solares cedidos por el ayuntamiento de la localidad. ¿Dónde se emplazan estas escuelas? Si van ustedes a visitarlas, se encuentran cerca del núcleo poblacional. Fíjense aquí las escuelas de Azaila, en Teruel. Miren la fotografía de la época y la fotografía actual. Ahora les mencionaré. Se situaban por lo general a la entrada del pueblo, libres de edificaciones próximas. Lo único que luego el crecimiento del núcleo urbano pues las ha terminado englobando en la propia ciudad. Fíjense aquí también las escuelas unitarias para niños y niñas de Huerto, en Huesca. Fíjense, libres de edificaciones próximas, el campo escolar en la parte posterior. Esto aseguraba una buena iluminación, ventilación del edificio. Se tenían en cuenta todos estos principios. En planta, como ya he señalado, son escuelas muy sencillas, de una distribución muy funcional, por así decirlo. Fíjense aquí estas escuelas de Huerto para niños y niñas unitarias. No sé si se han dado cuenta que siguen conservando las dos entradas. Ahora les mencionaré por qué. En realidad ven cómo el diseño de la planta no hace más que reproducir, fíjense en la parte superior, el diseño que había realizado Antonio Flórez Urdapilleta para escuelas unitarias de climas fríos y lluviosos.
¿Qué sucede en Huerto? Que se ha eliminado el porche, lo ven ustedes, ¿verdad? Pero sí que el porche o el cobertizo se ha mantenido en otras localidades de la provincia, sobre todo de Huesca, como en Stade Square. Bueno, a lo que iba, aquí ven ustedes las dependencias básicas que antes mencionaba y que dispone una escuela unitaria, pero fíjense que las escuelas unitarias de Aragón por lo general presentan solo una planta en altura. Y en el caso de estar distribuidas o destinadas, mejor dicho, a niños o a niñas, contaban con 2 entradas independientes, que creo que lo pueden ver aquí. Y aquí, de este modo, se daba respuesta a la coeducación entre los sexos. De esta manera ven que la escuela está dividida como en 2 partes simétricas, cada una de ellas consta de las mismas dependencias. También en pequeñas poblaciones aragonesas que no reunían el suficiente número de niños o de niñas, se construyeron lo que se denominaban escuelas unitarias de asistencia mixta, únicamente un aula para niños y niñas. Ejemplos, aquí en Aragón tienen ustedes Sasa del Abadiado o, por ejemplo, el lugar de Sin y la aldea de Salinas de Sin, sobre todo en la provincia de Huesca. También en casos excepcionales, las escuelas unitarias pueden llegar a contar con 2 plantas en altura de idéntica distribución, una destinada a los niños y otra a las niñas. Esto lo pueden ustedes localizar en localidades como La Naja, que están viendo aquí en pantalla, o Ansó, ambas en la provincia de Huesca. También, y de menores ocasiones, como sucede en Monegrillo, en la provincia de Zaragoza, se proyectaron 2 pabellones, uno para niñas y otra para niños, en el año 1934. Quiero que vean la diferencia entre las escuelas unitarias que hemos visto y estas de aquí. Estas ya son escuelas graduadas, que por lo general presentan 2 plantas en altura y en algunos de sus cuerpos incluso 3 plantas. Sobre todo, su construcción fue más reducida desde el punto de vista numérico. La escuela graduada fue más propia de poblaciones numerosas y, sobre todo, se localizan en la provincia de Zaragoza. Tienen que pensar que implicaba mayores costes de inversión y también de funcionamiento. En esta línea de escuelas graduadas tienen ustedes situadas, nada más entrar a la Almunia de Doña Godina, estas antiguas escuelas graduadas que hoy es el Colegio Público Nertróviga. O, por ejemplo, las de un castillo, construidas en 1928. Quiero que se fijen que el proyecto de estas escuelas, tanto de la Almunia como de un castillo, fueron redactados por un arquitecto de la Oficina Técnica, por Joaquín Muro, que no solamente fue arquitecto de la OTC, sino arquitecto escolar de la provincia de Valladolid. Esto hace que años después de haber construido estos grupos aragoneses, proyecte el grupo escolar antiguamente denominado Manuel Bartolomé Cosío. Fíjense cómo desde el punto de vista tipológico recuerda a los edificios aragoneses antes mencionados. También las escuelas graduadas contemplaban las mismas dependencias que una escuela unitaria, pero también implicaban un nuevo concepto educativo y organizativo. Piensen ustedes que se empieza a dar importancia a esos espacios para talleres manuales, también para jardinería, también para museos, para bibliotecas, como esta que fue instalada, como pueden ver, en la Galería Sur de las antiguas escuelas graduadas en Zuera. Desde el punto de vista constructivo, estos edificios son construcciones sólidas que, sobre todo, intentan fundamentarse en los materiales de construcción existentes en la localidad. Por lo general, el zócalo de piedra, en los muros de fábrica de ladrillo y la cubierta de teja sobre armadura de madera, es decir, en la línea de la arquitectura aragonesa del momento. Así fue construido estas antiguas escuelas de Tauste, hoy el Colegio Alfonso I el Batallador. En cambio, en otras localidades, sobre todo de la provincia de Huesca, se utiliza como material constructivo la piedra y, como pueden ver en la cubierta, las lajas de piedra o la pizarra en algunas ocasiones. Estas son una vista parcial de las escuelas de Ansó, que todavía siguen abiertas. Esa misma sobriedad que se constata al exterior también se manifiesta en el interior. Aquí tienen una de las aulas de las escuelas unitarias de Estadilla, en Huesca. Quiero que se fijen cómo incluso en el mobiliario, este mobiliario de madera, pesado, bipersonal, se llamaban las mesas banco, y con los tinteros, como pueden ver, de porcelana y otros enseres escolares como las pizarras. Bueno. También en algunas ocasiones, además de construirse el edificio escolar, se construía la vivienda para los maestros. No voy a entrar en detalle, siempre había que asegurarles una vivienda decorosa o si no había que entregarles una asignación económica.
En muy pocos casos se construyeron casas para los maestros, se llamaban así, como en este caso de Cetina. Aquí tienen ustedes el edificio escolar y enfrente la casa de los maestros, que hoy en día se encuentra deshabitada y están pensando darle un nuevo uso al edificio. Pero a partir del Real Decreto de 10 de julio de 1928 y con el fin de reducir el gravamen económico de los ayuntamientos, se permite construir el edificio de los maestros o la vivienda de los maestros en el mismo edificio escolar, siempre bastando la completa incomunicación entre ambos. Una vez terminado el edificio, se procedía a la denominada recepción, en algunos casos provisional, luego definitiva, y a la inauguración. En esa inauguración, ¿quién asistía? Pues desde el alcalde de la localidad, el secretario, el inspector de primera enseñanza de la provincia, el arquitecto director de las obras, el contratista, la población. ¿Y cómo terminaba toda buena inauguración? En una comida, como está celebrada el 20 de enero de 1929 con motivo de la inauguración de las escuelas de Santa Eulalia de Gállego. Es decir, no olviden, sobre todo la escuela es un medio de revitalización social, es decir, se convirtió en un verdadero evento social y cultural. Por lo tanto, tras este breve recorrido que intentando trazarles para ceñirme al tiempo del que disponía, espero que haya quedado de manifiesto el impulso que la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, y en el caso de Aragón, sobre todo la dictadura de Primo de Rivera, porque siempre se piensa que el mayor número de escuelas se crearon en la República y en el caso de Aragón no fue así, se dio en materia de construcción de edificios escolares. Y no solo en materia de edificios escolares, sino que también, y lo siento por falta de tiempo, se revitalizó y se recuperó y se rehabilitó la figura del maestro a nivel económico y a nivel social. Y también se atendió a los intereses del niño, teniendo presente las teorías pedagógicas del momento. Todos estos logros quebraron durante la contienda civil, ya saben ustedes que tuvo unas grandes consecuencias en el ámbito de la educación. No voy a entrar tampoco en ello y sobre todo sí que en el ámbito de en el campo de la primera posguerra, la penuria económica llevó a que muchos de estos edificios escolares que habían sido reutilizados durante la contienda, sobre todo destinados a hospitales, las intervenciones en materia escolar se redujeron únicamente a la reforma o a la ampliación de secciones o grados. En realidad hubo que esperar la década de los años 60, a principios de la 70, con la Ley General de Educación, para que se volviese a confiar en la educación primaria, en la instrucción primaria, como un pilar esencial que debe ser protegido y fomentado para el desarrollo y prosperidad de una sociedad. Muchas gracias.